días, seguidores de mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Marina. Les hablo desde Argentina y generalmente hablo sobre perfumes, pero hoy decidí hacer un video sobre la vida de Coco Chanel porque me parece que fue una mujer extraordinaria y ya lo pidieron varios suscriptores, sobre todo mujeres. Entonces, para ellas, un breve resumen de lo que fue la vida de una mujer a la que yo particularmente admiro muchísimo. Coco Chanel no se llamaba Coco, se llamaba Gabrielle Chanel. Nace en el año 1883. Imagínense, en una Francia donde las mujeres no podían trabajar, donde solo podían trabajar como empleadas domésticas o solamente podían trabajar como en calidad de sirvientas, diríamos, porque no podían votar, no tenían derecho a nada. Y ella nace en una familia sumamente pobre, sumamente pobre. Su padre vendía en los mercados callejeros y su madre lo acompañaba. Pero bueno, ella y sus 4 hermanos pasan su niñez en la calle prácticamente, en una extrema pobreza. Sus padres no estaban casados, por lo cual ella es una hija ilegítima. A los 12 años, cuando ella era muy pequeña, muere su madre. Cuando ella era muy chica, muere su madre. Creo que ella tenía 12 años cuando muere su madre. Y su padre se va a vender a otra ciudad, envía a sus hermanos mayores a trabajar como jornaleros en diferentes granjas, y a ella la colocan en una institución como un convento donde ella es educada con muchísima disciplina por unas monjas súper estrictas, terribles, y ella aprende allí a coser, pero es muy triste su vida allí hasta los 18 años, porque ella solamente podía salir en el verano para ir a visitar a sus 2 tías, sus tías le enseñan, esas 2 tías le enseñan a coser a ella. Básicamente le enseñan a coser sombreros. Era lo que ella había aprendido ya con las monjas a coser, pero las tías le enseñan a coser sombreros. Y ella empieza a hacer sombreros muy bonitos con sus tías, ya con las puntadas que le habían enseñado a hacer las monjas. Cuando cumple 18 años tenía 2 caminos: o se hacía monja o se iba. Y no se veía ella en el papel de monja, en un hábito, no se sentía ella como para ser monja. Entonces Gabrielle decide irse a lo de su tía Louise, que era la que siempre había pasado los veranos con ella, pues ella siempre estaba con ella, y allí empieza a trabajar un tiempito más tarde. Todavía no trabajaba ella. Cuando llega a la casa de su tía Louise, ella decide entrar en un instituto para señoritas, porque tenía 18 años. Entonces se pone en un instituto para señoritas, y en ese instituto, como ella no podía pagar, ni la tía tampoco le podía pagar porque no tenía un centavo, ella es tomada como una pupila más, una pupila de caridad, diríamos, pero nunca es tratada como si fuese una niña rica, porque el resto eran todas niñas ricas. Ella vive allí esos 2 años siendo tratada totalmente de una manera diferente. Bueno, después de todo esto, a los 20 años ya estaba lista para enfrentar la vida, según le dicen allí en ese colegio, en ese instituto, diríamos. Y bueno, empieza a trabajar para un sastre, el que la ve muy talentosa, pero ella no se queda con eso de que ella se iba a quedar trabajando para un sastre toda la vida. No, porque ella quería más, ella quería ascender. Y claro, ese estigma de pobreza y de ser una huérfana, pobre, hija ilegítima, era terrible en Francia, porque era terrible en Francia, en ese momento era terrible. Pero ella era sumamente bella y muy inteligente, y supo usar su seducción. Fue una mujer que nunca fue esposa, siempre fue amante, pero su inteligencia la hizo ser amante siempre de gente muy adinerada. Ella no tuvo nunca un amante pobre, entonces hasta para eso fue inteligente. Yo la admiro muchísimo, ¿no? Porque la historia cuenta
que cuando ella mientras ella vive allí en la misma ciudad donde vivía su tía Luis, después de haber salido ya de este internado, ya con 21 años, ella conoce a quien sería su primer amante, que la invita a los music halls que habían en ese momento en Francia. Pero en poco tiempo ella, de estar debajo del escenario mirando a las que bailaban en los music halls, pasa a cantar. Y allí viene, fíjense cómo era una mujer destinada a destacarse, porque ella empieza a cantar allí y canta dos canciones, que realmente una se llamaba Coco Rico y la otra se llamaba ¿Quién vio a Coco? Bueno, desde allí todo el mundo a ella la empieza a conocer como la Petite Coco, o sea, la pequeña Coco. Pero en realidad ella no se llama Coco, ella se llama Gabrielle, pero bueno, pasa a ser Coco en ese momento. Después de eso para todo el mundo ella es Coco Chanel. Pero pasan muchas cosas, porque ella se hace amante de este hombre que, como les decía, no sé si les mencioné su nombre, se llama Balsam. Era un oficial, por supuesto, sumamente adinerado, pero que ya tenía una amante concubina en su finca. Jugaba al polo, él tenía caballos, y entonces ella se convierte en una jinete impresionante, y empieza a rozarse con la alta sociedad. Ella, a través de que es su primer amante, que es Balsam, empieza a rozarse con la alta sociedad. Y en ese mismo círculo conoce a quien sería el gran amor de su vida, que se llamaba, o le decían, Boy. Y este hombre realmente se fascina cuando la ve, se siente fascinado cuando la ve a ella, porque era una mujer sumamente bella, por supuesto. Y se llamaba Capel de apellido, le decían Boy Capel. Después que pasa un año en que ella es amante de los dos al mismo tiempo, viviendo, porque se va a vivir con Balsam, pero después de un año ella no soporta más esa situación, entonces le deja una cartita a Balsam y le dice que se ha enamorado de Boy Capel y que disculpe, pero que se va con Boy Capel. Y arriba de un sombrero le deja una cartita y se va con Boy Capel, que era su amor, su gran amor. Pero este Boy Capel la ayuda muchísimo. En 1913 le abre la primera. Fíjense lo que hace. Capel se asocia con su amigo Balsam, porque ella nunca había terminado del todo la relación con su primer amante, diríamos, y quedan amigos los hombres y se juntan y le ponen a ella el primer negocio en 1913, que es solo de sombreros. Pero ella se ríe porque dice, ella piensa y expresa que si ellos se creen que la van a entretener a ella haciendo sombreros, eso no va a ser así, porque ella aspira mucho más. Ella veía la moda de ese momento como una moda incómoda, como una moda horrible, como una moda que no permitía a la mujer que se moviera, porque claro, eran corsets apretados, era todo así que no permitía que la mujer se moviera. Era una moda poco práctica, incómoda, totalmente incómoda. Entonces, bueno, después que sus dos amantes, diríamos, se unen y le ponen esta tienda en el 1913, ella empieza con los sombreros. Pero en uno de los viajes que hace con Boy Capel a la costa cerca de España, allí decide ella poner otra tienda y que ya no solamente tenga sombreros, sino que tenga ropa. Y empieza ella a diseñar ropa que rompe con todos los esquemas de la ropa que hasta ese momento se venía usando. La ropa que se venía usando hasta ese momento era, por supuesto, como les decía, corsets apretados, todo ceñido, una cosa que no permitía ni moverse. Bueno, y ahí ella ya pone su segunda tienda. Ya empieza ella a tener una identidad propia. Pero acá le viene una cosa muy mala, y es que, o le sucede una cosa muy triste, que es que su gran amor, Boy Capel, se casa con otra. Y se casa con otra porque ella era una modista, una simple modista huérfana, hija ilegítima, y la sociedad
no le permitía a ella ser esposa de nadie, y menos de alguien millonario. Pero en realidad, Capel y ella siguen viéndose, aunque Capel se casa con otra y le destroza el alma a ella, ellos siguen viéndose, hasta que Capel muere en un accidente automovilístico. Cuando Capel muere, ella cuenta que se siente destrozada, que para ella fue como perderlo todo, porque él era parte de su vida, y aunque ella tuvo que aceptar de ser el gran amor de él a ser una amante de medio tiempo, diríamos, cuando él se casó, le dolió más que él se hubiese casado, que se muriese, porque se murió. Bueno, de ahí viene la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial ella lucha muchísimo, pero muchísimo, pero ve la oportunidad de introducir en las mujeres, para las mujeres, una nueva moda, y impone ella un nuevo estilo, porque las mujeres empiezan a tomar el lugar de los hombres, porque mueren millones y millones de hombres en la guerra. Entonces las mujeres empiezan a tomar los puestos de los hombres para trabajar, y ella piensa que ella tiene que hacer una ropa que las mujeres puedan usar para trabajar, y empieza a trabajar con el jersey y a hacer prendas que fueran prácticas, que les permitieran a las mujeres moverse, y ahí ella toma un empuje impresionante, porque claro, su moda empieza a tener un auge fantástico, las mujeres por supuesto la adoptan, y bueno, allí se hace un gran imperio. No quiero olvidarme de nada. En esta colección que ella lanza, por supuesto ya no existían los corsets, ya no venía, era todo distinto. Ella hacía una moda simple, pero ella siempre decía: si te vistes pobremente, recordarán tu vestimenta, pero si te vistes impecablemente, recordarán a la mujer que vestía eso. Esa era la que ella siempre repetía eso. Y su moda era simple, práctica e impecable, con estilo. Ella decía que la moda cambiaba, pero el estilo nunca, y que su moda tenía estilo. Después de la Primera Guerra, bueno, en la miseria de la Primera Guerra, terrible, bueno, pasa todo eso. Ella en 1915 abre otra tienda, como les decía, que es su primera boutique. Pero se termina la guerra ahí. Se termina la guerra y bueno, se había muerto ya Capel, que era su gran amante, y estoy mirando porque no quiero olvidarme nada, porque lo anoté todo, pero no quiero olvidarme nada. Después que viene la Primera Guerra, ella cuando termina la guerra, se muda a un apartamento en el Ritz, que era un hotel, y es un hotel lujosísimo. En ese momento era el hotel más lujoso, diríamos, en Francia. Se muda allí y empieza a codearse con la altísima sociedad. Por supuesto, ella siempre ascendía, y en esa época, en ese momento, ella es como que empieza a usar a los hombres como trofeos para ascender, y le importa poco a ella enamorarse, porque en realidad ella había perdido ya su gran amor. Y ella allí tiene un romance con el duque de Westminster, quien no la quería ella para esposa, por supuesto, ni ella tampoco lo quería él para... En realidad, ella sí quería haberse casado, pero es que él no se iba a casar con ella. De hecho, se casa con otra. Muchos años está con él, con el duque de Westminster, pero él, por supuesto, se casa con una señorita inglesa. Y esto le permite a ella rozarse y conocer inclusive a Winston Churchill. Viajar a Inglaterra y codearse y conocerse con todos los ingleses más influyentes de la época. Luego de eso, ella quiere, y lo logra, mudarse a la calle principal con su boutique en Francia, y se muda a una calle que se llama Rocambole. Yo no sé si la pronuncio bien en francés, porque no sé francés, soy profe nomás que de inglés y de portugués, pero bueno, ya desde allí desaparecieron los corsets, y en el 1923 allí ella lanza su primer perfume. Ella quería que las mujeres se identificasen, las mujeres que usaban su moda se identificasen con su moda y también con un perfume. Entonces aparece Coco Chanel número 5, su primer perfume en 1923, como les decía.
En ese momento era el más caro de Europa, el perfume más caro de Europa. ¿Están escuchando lo que les digo? Eso, ya su imperio era impresionante. Ella en ese momento también, aparte del perfume Coco número 5, lanza el clásico vestidito negro de la moda de Coco Chanel. Bueno, se hace muy famosa, pero después se viene en 1939 la Segunda Guerra Mundial, y allí se complica mucho la cosa porque Francia es invadida, se llena de refugiados, es un desastre total, y ella no sabe qué hacer, en realidad no sabe qué hacer. Rendirse no era el estilo de ella prácticamente, nunca fue su estilo rendirse. Entonces escapa ella, pero escapa de Francia con un chofer. Los demás escapaban corriendo, ella sale con un auto con chofer, o sea, pobre no era. Pero bueno, tiene que pasar todo eso. Después de que pasa viene la Segunda Guerra Mundial, ella decide volver. Mientras está pasando la Segunda Guerra Mundial, mientras está ocurriendo, ella decide volver al Ritz, y vuelve al Ritz. Allí se encuentra con los alemanes, estaba todo lleno de alemanes, y allí conoce a quien sería su amante, un oficial alemán, que se llama, tiene un nombre muy largo el oficial alemán, que en realidad no lo puedo pronunciar porque ni sé cómo pronunciarlo, pero en el 1940 ella vuelve al Ritz y conoce a quien es conocido, o fue conocido como Spatz. Spatz, un oficial alemán, se enamora de ella mucho. Bueno, en realidad los hombres quedaban eclipsados con ella, pero solo para ser amantes de ella, porque no se iban a casar con ella, nadie se iba a casar con ella. Muy triste eso, esa estigmatización que ella sufre todo el tiempo de su vida, porque es terrible. Toda su vida ella sabe que va a ser tratada como amante. Igual, en Francia, ser amante en esa época era como una institución, o sea, era re común que todos tuvieran su amante. Tenían la esposa y el amante, o sea, era normal. Y ser amante de un millonario era como que daba clase, no sé cómo explicarlo, pero era así. Bueno, ella viaja inclusive a Alemania, y cuando se hace amante de este general, de este oficial, perdón, Spatz, ella realmente no sabe en la que se está metiendo, porque los alemanes la usan a ella como contacto con los ingleses, y la mandan a reunirse supuestamente con Churchill para pactar una paz a favor de los alemanes, de los nazis. Y ella va, pero nunca asiste a Churchill. Churchill manda a decir que, o ella dice después, que él no va a la reunión Churchill porque estaba enfermo, y envía a un emisario. Pero eso le cuesta a ella que Francia se le pusiera en contra cuando fue liberada, porque cuando Francia es liberada, todos aquellos que apoyaron a los alemanes, por supuesto, son perseguidos. Y ella es particularmente odiada por los franceses. En ese momento ella tiene que irse. Tiene que irse y deja una sola tienda de perfumes, creo, abierta en Francia, pero se va a Suiza con su amante alemán, porque ella temía que la mataran. De hecho, la arrestan. La arrestan, pero la liberan a las pocas horas, porque se cree que el duque de Westminster y Churchill influyen para que la liberen, porque al final ella se quiso reunir con Winston Churchill para hacer un pacto, pero no lo hizo, porque no lo pudo hacer porque Churchill no asistió a esa reunión. Pero bueno, eso la marca para muchos años, por muchos años más. En Europa la rechazan, y en Francia la rechazan. Ella vuelve al Ritz y vuelve a establecerse en Francia con su moda de nuevo, lanzando, ya había aparecido Christian Dior, ya había aparecido Balmain, todos eran diseñadores hombres. Ella triunfa en un mundo de diseñadores hombres que diseñaban vestidos con metros y metros y metros de telas, lujosísimos, pero apretados, poco prácticos, y que no podía usar nadie, porque las mujeres en ese momento ya tenían que trabajar, tenían que moverse, y con esas cosas no podían ni moverse. Entonces ella decide otra vez volver a la carga, y vuelve después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, por supuesto, París la rechaza. Todo Francia la rechaza, pero a ella no le importa, porque ya en ese momento su moda triunfaba
en los Estados Unidos. Su moda empieza a triunfar en Estados Unidos de una manera increíble, siendo adoptada por muchísimas mujeres, porque era práctica, porque tenía estilo, porque no se sentían incómodas, porque era bonita y porque su moda es única y es clásica, hermosa. Bueno, lo triste de todo esto es que ella hace un imperio muy grande, ¿no? Spatz también se mueren todos los que habían sido sus amantes, y ella sigue viva y hermosa y luchando, y vuelve a ser amada por Francia, y su moda se hace conocida en todo el mundo, y también sus perfumes. Sus perfumes se hacen conocidos en todo el mundo y son especialmente amados en todo el mundo. Esta mujer que se puso como objetivo triunfar y que lo logró sin duda. Yo no digo que haya usado los mejores métodos, pero siempre digo que seguramente esta mujer fue una mujer extraordinaria, porque debe haber sido muy difícil, con todas esas marcas de haber sido huérfana, hija ilegítima, pobre, como una laucha, prácticamente con la única instrucción que le dieron las monjas, llegar desde saber hacer dos o tres puntadas, llegar a lo que llegó, y hacer el imperio que hizo, por Dios. Ella realmente hizo un imperio, ella se movía en su avión particular. Muere cuando tenía 88 años, hay muchísimo más para contar, pero no lo quiero hacer tan largo. Muere cuando tenía 88 años en el Hotel Ritz, en su apartamento del Ritz, sumamente lujoso, acompañada solamente por por la persona de confianza que la cuidaba, quien le colocaba morfina en su pierna, porque tenía mucho dolor ella para caminar, y ella le dice a su asistente, diríamos, así se muere uno, y le cuenta en ese momento, le expresa que ella muere sola con sus millones, porque se equivocó. Pero yo no sé si se equivocó. Ella le dice, así se muere uno sola con sus millones, porque muere sola, justamente con su asistente, porque ya todos los hombres que habían pasado por su vida se habían muerto, se habían casado con otra o estaban en otro lado. En realidad, yo admiro su primer intento de salir, y todos sus intentos, pasar la Primera Guerra Mundial, cada cosa que hizo la Segunda Guerra Mundial, cómo se las ingenió para seguir trabajando, para poder crear un estilo propio y triunfar, y a pesar de todos los pesares, seguir adelante. Bueno, yo la verdad la admiro, y aunque la hayan matado las críticas en ese momento en Francia, creo que se hizo justicia, porque por el otro lado en Estados Unidos la amaron, y ella volvió a ser quien era, y su imperio fue totalmente propio. Ella no le copió nada a nadie. Fue una mujer, para mí, extraordinaria. Y bueno, amo sus perfumes, amo sus perfumes, me encantan sus perfumes, y ustedes saben que me encantan sus perfumes, pero porque he reseñado ya algunos de ellos. Pero bueno, admiro detrás de esos perfumes la historia de esta mujer. Y como una suscriptora, varias suscriptoras me lo pidieron, aquí va este video, y espero que les haya gustado. Un video diferente. No estoy parada porque tuve una pequeña lesión, una piedra se puso debajo de mi pie y me lo esguinzó, entonces por eso estoy sentada, pero bueno, ya voy a estar bien. Les mando un abrazo grande. Si no se han suscrito a mi canal, háganlo para participar del sorteo de un perfume Quarante, que se hará a los 1500 suscriptores y otro a los 2000. Así es que bueno, denme un like y toquen la campanita para suscribirse y recibir las notificaciones. Espero verlos prontito, ya un poco mejor, y que les agrade este video y que lo compartan si les gustó. Les mando un abrazo grande. Hasta pronto. Bye bye.